Hola gente, antes de empezar les quiero decir que este fanfic no es mío. Todos los derechos de este fanfic son para Salsando. Con eso comencemos con el capítulo llamado Volumen 3 capítulo 27 Despedida. Introducir Light and Shadow. Un poder que yace dentro de la sangre que ha sido heredado con los años. Conexión. El poder que fue robado por All For One hace ya tantos años. Hace 16 años ese poder fue heredado a un joven que apenas tomaba forma en el estómago de su madre. Los años transcurrieron mientras ese joven crecía ignorante de su propio destino. Muchas personas, muchos sucesos ocurrieron antes de que Izuku alcanzara la verdad. En la memoria de un futuro lejano yace el final de su vida. Simbólica la verdad que se esconde tras la mentira dicha por el hombre. Entre destellos que caen del cielo acompañados de escombros rodeados de fuego, lloviznando por encima de aquella ciudad, mientras que la noche se mantiene firme. Miles de escombros descendiendo como meteoritos hacia Osu, mientras que en el más grande de ellos, un joven yace por encima de este. ¿Así fue siempre? Fueron sus palabras. ¿Qué sucede, hijo? Preguntó aquel hombre rodeado de fuego. No eras un héroe. Acompañado de dolor y odio, Midoriya Izuku no tuvo otra opción. Entre los recuerdos que yacían en su corazón, solo uno lo hizo moverse. Y en el final de la historia solo uno saldría ganador. Si sigues matarás a todos en la ciudad. El hombre estaba retenido debajo de aquel meteorito mientras que su hijo empujaba con fuerza. Mamá, en sus delirios de ira donde todo le fue arrebatado, tres mujeres se alzaban observándolo por debajo de la colina. Momo, miradas llenas de preocupación y griega. Culpa. Ellas habían abandonado a la única persona que las necesitaría toda su vida. Y entre lágrimas que se evaporaban con el calor, Midoriya Izuku alcanzó la resolución. Y, la última lo vio extendiendo su mano hacia el casi implorando que se detuviese. El joven desvió su mirada al suelo y con dolor la alzó nuevamente mostrando sus lágrimas. Lo siento. El chico se dio la vuelta abandonando todo aquello que estaba dentro de él. ¿Qué es lo que harás? Hijo? Exclamó All For One. El joven tenía los ojos cerrados mientras que las personas en aquella ciudad miraban los miles de destellos que estaban a punto de caer en su ciudad. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, familias enteras y personas inocentes fueron testigos de la resolución de un joven tan amable. ¿Y yo? El joven abrió sus ojos eliminando toda la grima en ellos y empujando con más fuerza aquel edificio que caía junto con ellos. Ya, no hay ningún héroe. Gritó con total furia dejando en shock a All For One, quien solo desapareció en la gran luz que se extendió por todos los cielos al chocar con el pie de la ciudad, produciendo un hongo de fuego que se alzó por encima de toda la ciudad. En un segundo el fuego que se liberó convirtió en cenizas a todos. Edificios y hogares fueron destruidos desde la base. Ni restos ni nada quedó después de aquel suceso en medio de la noche eterna. Ese día fue el momento que Midoriya alcanzaría su resolución absoluta. Ese día Midoriya Izuku recibiría las memorias de su futuro. Pero para que ese momento llegue, aún hace falta un año. Dentro de un año, Izuku daría el primer paso para su futuro. Capítulo 27. Despedida. Introducir. 7-$. Los deseos son aquello que mueve a la persona. ¿Eso funciona con alguien que perdió todo? En aquel balcón dos personas yacen, una frente a la otra. Entonces, el hombre se separó del costado de su hijo mientras éste miraba el suelo. No, lo entiendo. Izuku dio un paso hacia atrás. ¿Por qué yo? Sus puños se cerraron. ¿Por qué mi madre? Tú hiciste tanto daño, ¿por qué? All For One lo vio por unos segundos hasta que desvió la mirada hacia un lado. Porque somos especiales. Respondió. ¿Especiales dices? ¿Eso qué sentido tiene? ¿Solo por eso crees tener el derecho de pasar por encima de las personas, usarlas? Poco a poco la tensión iba en ascenso. No. El hombre abrió sus ojos reflejando en ellos toda la ciudad la cual estaba dormida. Un toque de queda impuesto por él. Somos especiales por lo que entendemos, no por lo que hacemos. Entre sus palabras coincidía aquel trágico día donde él perdió todo. Cada acto que llevo a cabo no es porque sí. No significa que porque nadie pueda detenerme lo pueda hacer. Lo hago porque alguien lo tiene que hacer, ¿eso lo entiendes, cierto? Izuku abrió sus ojos recordando ese día. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Palabras que en ese momento vinieron dentro de su corazón, ahora mancilladas por un solo hombre. ¿Qué sentido tiene hacer todo esto? Preguntó Izuku. Tiene todo el sentido del mundo. Todo lo que ves le da fuerzas a esta causa. Eso también, debes de entenderlo. Este mundo está mal. Esa es la razón más obvia.
respondió con una voz firme. Aunque esté mal, hay otras maneras, habló buscando una esperanza en aquel pozo de sombras. ¿Cómo cuáles? Sonreír y fingir que no pasa nada. No porque tu vida sea correcta significa que las de los demás lo sea. Sin importar el tiempo o lugar siempre será lo mismo. Personas buenas, personas malas. Somos los propios verdugos de nuestros actos. Porque estas cadenas que forjamos durante milenios, estas cadenas de odio que nos han encadenado a un ciclo sin fin nos hacen aves enjauladas. All For One extendió su mano hacia el frente. Somos tal cual decidimos vivir. El cerro su mano. Eso, Izuku desvió su mirada confundida. Eso no responde a mi pregunta. ¿Por qué yo? Preguntó alzando su mirada de nueva cuenta. Porque nadie más puede hacerlo. Izuku sintió algo tirando dentro suyo. Porque ni siquiera yo, All For One bajó su mano colocándola a un costado. Porque ni siquiera yo puedo hacerlo. La brisa del viento golpeó su rostro acompañado de una expresión de asco y decepción. Eso es, egoísta. Mencionó Izuku apretando sus puños. ¿Lo es? Lanzó la pregunta al aire con la mirada perdida. Yo pienso que es todo lo contrario. Porque a final de cuentas, quien tomó la decisión de todo esto no fui yo. Izuku abrió los ojos sorprendido. Como te lo dije. Todos somos títeres de alguien, eso es lo que da la razón más fuerte a este sentido. Porque sin importar nada, nadie debe arrebatarnos la libertad. Es porque mientras sigamos viviendo así no dejaremos de ser un títere. All For One río. Lágrimas, ira, piedad, crueldad, paz, caos, fe, traición. Todo nos acompañará hasta que nuestro destino sea alcanzado. Palabras lanzadas al aire que parecían inconclusas. Debemos luchar contra nuestro destino, sin rendirnos. All For One se dio la vuelta. Porque pase lo que pase, no debes detenerte hasta que tu objetivo haya sido completado. Las palabras acompañadas de la expresión de una mala persona. ¿Tú, quién demonios eres? Preguntó Izuku. ¿No lo sabes? All For One dio un paso acercándose a su hijo. Yo soy quien tú decidiste que fuera. El hombre acercó su rostro sombrío hacia su hijo. Por ende, acepta tu pecado. Acepta las repercusiones de tus acciones, hijo. Porque solamente tú, el hombre tomó a Izuku de los hombros mientras una sonrisa nacía en su interior. Es porque tú estás aquí que yo estoy aquí. Palabras sin ningún sentido, en ese momento. ¿Qué? ¿Es lo que deseas? Preguntó Izuku. Yo, firme a sus palabras, pero necio su destino, el hombre lo aceptó. El único deseo que en su corazón yacía, lo único que quedaba dentro de él, lo último que quedaba de Hisashi Midoriya. Deseo libertad. Una declaración verdadera. Introducir VNPF. Aquel hombre se colocó su gabardina y comenzó a marchar. A todo Japón. Hace un par de días una cúpula se formó alrededor de la ciudad Osu, cubriéndola por completo y aislando a las personas del mundo. Debido a la falta de héroes por responder al llamado de la batalla en Musutazu, Osu fue tomada. Cientos de helicópteros sobrevolaban la ciudad, mostrando imágenes impresionantes al resto de Japón. La batalla de Musutazu dejó cientos de héroes heridos. No obstante, se reveló que el origen de todo eso se remonta a la presencia de varias personas de suma importancia. Desde la traición del par de alumnos hasta el regreso de aquel llamado el último Yakuza, Overhaul. Aquel hombre comenzó a caminar por el balcón mientras que las personas de la ciudad enjaulada salían a las calles al ver como cientos de celulares, cámaras y demás sobrevolaban toda la ciudad hasta llegar a la torre de aquel hombre. También recibimos informes de la muerte de, aquella transmisión fue cortada. Poco a poco todas aquellas cámaras y celulares apuntaron hacia un hombre mientras que detrás de él marchaba un grupo de personas particulares. Su gabardina sacudiéndose el viento, su cabello siendo golpeado por la brisa del suave viento, All For One sonrió y con un ademán, todas las cámaras se encendieron y las antenas recibieron la señal. De un píxel a otro la imagen comenzó a tomar forma en las miles de pantallas de todo Japón. En el edificio de cierto hombre, él observaba con interés lo que estaba sucediendo. Un poco de estrés, ¿quién es ese? Preguntaron las personas en varias ciudades diferentes. Esos son, muchos comenzaron a reconocer al joven de cabello blanco. Ese no es de la Liga D. ¿Cómo se llamaban? Un grupo de personas yacían a espaldas de Afo, Davi, Spinner, Compres, Kurohiri, Luice, Toga, Tomura y Griega. Oye, ese no es. Muchos alzaron sus miradas sorprendidos. ¿Qué? El peluche de un niño cayó al suelo. ¿Debe de ser una broma? Muchos comenzaron a ver confundidos lo que estaba ocurriendo.
Poco a poco la sonrisa de ese hombre se reflejó en todas las pantallas de Japón, no, del mundo. El telón fue abierto. Permítanme contarles una pequeña historia que ocurrió hace más de 100 años. Todos se asombraron. ¿Qué está sucediendo?, preguntaban. Ese no es el héroe. Las cámaras estaban enfocando al grupo entero, pero quien estaba robándose la atención era un chico de cabello negro. Su mensaje llegó. Melissa, exclamó Olmiguet entrando a la carpa con un celular en mano. Tienes que ver esto, exclamó el símbolo de paz extendiendo la imagen hacia la joven. Sus ojos blanquecieron. La única pregunta en su cabeza. ¿Qué está sucediendo? Por primera vez en la historia, la verdad se hará pública el día de hoy. Una que pertenece a los sucesos que dieron inicio hace ya tantos años. Todos guardaron silencio ante la voz de aquel hombre. Una guerra que dio inicio hace ya tanto tiempo y que a día de hoy no ha terminado. Una historia tan cruel y cierta que nos muestra lo que de verdad importa. Izuku tenía la mirada perdida mientras que Toga lo veía de reojo. Desde el inicio, desde que los Quirks nacieron solo nos han traído dolor y desgracias. Guerras, dolor y odio, nos convertimos en marionetas de poderes a los cuales no comprendemos. Debido a esto, todo lo que sucede a día de hoy no puede ser más culpa que de nuestra benevolencia a estos poderes. ¿Ese es?, preguntó Melissa observando a Olmiguet, el cual asintió con la cabeza. Mi familia fue víctima de eso hace ya tantos años. Mi madre fue devorada por animales que se hacían llamar personas, mientras que mi padre fue simplemente aplastado por la convicción que los héroes claman a los 4 vientos. Palabras vacías. ¿Quién demonios es ese tipo?, preguntó un civil. ¿Cómo puede estar hablando así con tanta libertad? Las preguntas se hacían cada vez más. En Shiketsu una joven estaba fija a la pantalla del comedor observando a una sola persona. Pero está bien, todos alzaron sus miradas de nuevo. Después de más de 100 años por fin alcanzamos la línea de meta. Todos y cada uno de ustedes forman parte de este camino hacia el origen. Hoy, después de tantos años he decidido aceptar lo que se debe y tiene que hacer. Mostrándoles al mundo lo que nadie quería ver. Yo, quien se alza por encima de todos. El pináculo de nuestra raza. Sus palabras comenzaban a llegar. Hace más de 100 años nací. Todos abrieron los ojos asombrados e incrédulos. Fui bendecido y maldecido a la vez con un poder que dudarían que existiera. Un poder que me permitió alcanzar esta resolución. Un poder que me dio vida durante tantos años. Yo, quien ha vivido desde el inicio hasta este punto, quien entiende el mundo como es, quien sabe lo que tiene que hacerse. Poco a poco una lluvia de tensión recayó sobre todos. Por un futuro en el cual seamos libres. Yo tomaré la responsabilidad. El temor se infundió en los corazones de todos. Porque la realidad es, que hay muchos problemas que resolver antes de que podamos ser libres. Pero yo seré el mediador para que alcancemos este sueño. Yo seré quien tome la responsabilidad de lo que está a punto de suceder. Izuku apretó los puños y dio un paso hacia adelante. Héroes y villanos. Todos serán iguales. Porque ahora solo hay un demonio al que enfrentar y ese está enfrente suyo, su reflejo. Todos prestaron atención al joven que se colocó al lado de All for One. Yo, All for One, poseedor de un Quirk con la capacidad de tomar poder, de robar Quirks. ¿Robar?, preguntó un civil. ¿Eso es siquiera posible? Las dudas se hacían cada vez más. Un poder que tomar poder, eso en una broma. Sin respuesta todos cerraron sus puños mirando con asombro al hombre frente a él. Aquellos que me llamen el malo por lo que está a punto de suceder. Recuerden que, para mí, ustedes también son los tipos malos. Vivir libres de todo pecado, vivir usando la libertad de otros, ustedes son las escorias de este lugar. ¿Cuál era el objetivo de sus palabras? Supongo que no tuvieron ninguna opción. Yo, podría destruir el mundo por esto. La sensación que estaba recorriendo a todos era diferente ahora. La brisa del viento era pesada. Desde ese día, porque las personas inocentes son las que tienen que pagar siempre por los daños. Villanos o héroes, siempre será lo mismo de cada lado. Pero hay algo que los diferencia, el entorno. A los villanos siempre los catalogarán malos con ese nombre villanos, pero aquellos buenos serán compensados con esa palabra tan vacía del día de hoy, héroes. Es diferente. Murmuró Olmiguet. Melissa logró escuchar las palabras de su maestro. Él, no es igual. Dijo con temor. ¿Qué estás diciendo, tío?, preguntó Melissa. Sus palabras son ajenas, el hombre alzó su mirada. Pareciera que, con incredulidad, hizo realzar su voz. Pareciera que no son sus palabras, pareciera que no es él.
Con temor, Olmig vio a través de la pantalla la silueta de un hombre totalmente ajeno a sus recuerdos. Pero por fin lo decidí. Es todo por culpa de ustedes. Introducir. Joseph Hill. La mirada de ese hombre cambió. Yo, deseé no haber nacido, odié mi sangre más que nadie, yo deseé mi propia muerte a lo largo de estos 100 años. Pero, yo no deseo morir. Su contradicción acompañada de la sombra de un demonio aún mayor. ¿Por qué? Porque yo nací en este mundo, porque deseo la libertad más que nadie. De entre los callejones más oscuros, hogares vacíos y lugares desolados, hombres y mujeres que se le arrebató la libertad, villanos. Todos miraban al hombre con tal devoción que nació de su corazón. Un arrebato de emociones alteró su toma de decisiones. Podremos ser diferentes, pero al final sé que todos desean lo mismo, por ende yo deseo que peleen junto a mí. Izuku reaccionó al igual que Olmig, no era un mensaje para todos, era un mensaje para ellos. Levántense, entiendan, avancen. El joven miró hacia el frente mostrando una expresión de temor reflejándose así, en el mundo entero. Como el hombre que ha visto calamidades nacer como esperanzas morir, deseo la paz mundial. Y hasta que lo logre, no eran sus palabras. Seguiré adelante. Nunca fueron sus palabras. Yo, le declaro la guerra. La sombra que se asomaba por la espalda de aquel hombre tomaba el control mostrándole a los desafortunados toda la fortuna delante de sus ojos. Saliendo de la oscuridad se opusieron a la luz. Con total devoción entendieron y asimilaron las palabras de un buen hombre, porque a pesar de lo que vivieron, lo único que yace en el fondo de sus corazones es el deseo más grande para una persona, libertad. Los gritos comenzaron a resonar en las calles, clamando el nombre de aquel hombre llamando la atención de todos. El caos comenzó a dar inicio. El joven pelinegro tenía el deseo de hablar, pero la voz no salió. Él cerró sus ojos, aceptándolo. Y entre susurros, entre murmuros, la declaración de aquel hombre alcanzó los corazones de los indeseados. El único hombre que tenía poder sobre este mundo y quien tendría que salvarlo. La sombra se alzó tomando su lugar. Yo le declaro la guerra a los héroes. La sensación, la crueldad y aquellas palabras lo demostraron. No era él. Fue el martirio de la devoción de un poder mayor, All for One. Introducir, Onemayaun, Tokio. Entre el árboles en aquel bosque cerca de la colina, Midoriya Izuku se encontraba marchando solitario hasta alcanzar a escuchar las palabras de un hombre dando unas palabras. Poco a poco se asomó entre los árboles, observando un grupo de personas vestidas de negro, mientras que frente a ellos yacía la tumba de una joven. Mi nombre es, los ojos de Izuku estaban cansados. Pasaron los minutos hasta que la ceremonia dio fin en aquel día nublado. Los gritos de una madre y las lágrimas de un padre lleno de ira. Delante de Izuku estaban los padres de aquella joven. Él sin poder hacer nada y retenido por sus actos dio un paso hacia atrás con la expresión cubierta de culpa. Temiendo de sus actos y decisiones deseaba jamás haberla conocido, jamás haberla acercado a él. Con la culpa y remordimiento retrocedió cayendo y provocando que el sonido llegara a los oídos de alguien. El temor creció dentro de Izuku el cual comenzó a arrastrarse entre el pasto intentando escapar de aquel remordimiento cuando la voz a espalda suya lo alcanzó. Deku-kun. Los ojos del peliverde más grande no pudieron hacerse. Él desvió su mirada al suelo pegando su frente al pasto con temor de las palabras de aquella joven a su espalda. ¿Eres tú? Preguntó la joven, al vacío. Aquella luz que en Izuku residía se había reflectado sin permitirle saber si de verdad estaba ahí. Si eres tú, yo, la joven presionó sus manos contra su pecho. Si eres tú quiero. Sin saber con seguridad que sus palabras eran escuchadas, la joven agachó su cabeza. Por favor, si eres tú responde, por favor. Izuku no se movía en lo absoluto cuando la luz que llegaba a él comenzó a dejar de reflectarse. Poco a poco su imagen se alzó delante de la castaña. Deku-kun, el tono de la chica se esfumó al ver el cabello del joven, notando que de verdad quien se encontraba al lado de aquel hombre. Eras tú. Con temor la joven mordió su labio. La espalda de aquel chico no le permitía ver la expresión que en su rostro habitaba. Él solo se limitaba a escuchar las palabras de su amiga. ¿Por qué? Preguntó temerosa de la respuesta. En los vastos recuerdos que yacían dentro de las memorias que Midoriya Izuku vio ese día, había uno en especial. La imagen de una joven cubierta de sangre en los brazos de él. La pesadilla que recurría delante de él, era su mayor temor. Izuku cerró sus ojos mientras apretaba sus puños.
La brisa del viento se adentró entre los árboles sacudiendo las ramas y hojas. Los rayos de luz de la luna se adentraron en aquel claro que se abrió. Creo que lo mejor sería arreglarte el cabellos. Llamarás mucho la atención así. Dijo con un tímida risa. Así que, ¿por qué no volvemos? Y así podremos hablar. La joven desvió su mirada al suelo. Todos quieren verte. Murmuró dejando caer lágrimas de sus ojos. Si apareces luciendo así, no evitarás resaltar. Izuku guardó silencio hasta que se decidió. Desde el fondo de su corazón, la acción dentro de él emergió. Uraraka-san, no voy a volver a... Los ojos de la joven se ensancharon. ¿Qué quieres decir? Preguntó temerosa alzando su mirada hacia Izuku. Yo voy a ir con la Liga de Villanos. Sin más, él comenzó a caminar sin dejar de darle la espalda a la joven, la cual extendió su mano hacia él con esperanzas de alcanzarlo, pero algo más la detuvo. El peso de una mano en su hombro le impidió dar un paso hacia adelante. Sin fuerzas ella cayó de rodillas, observando cómo Izuku desaparecía entre la noche. Los pasos de aquel joven comenzaron a ascender desde la tierra del bosque hasta el duro suelo de concreto encima de una torre donde un grupo de villanos yacían arrodillados a sus costados. Frente a Izuku, la Liga de Villanos estaba de pie esperándolo. Toga lo saludaba brincando de lado a lado, mientras que Tomura solo chasqueó la lengua dándole la espalda. Al fondo una infinita luz yacía donde la silueta de un hombre opacaba la misma. Si lo que deseas es la verdad, tómalo. Dando lentos pero firmes pasos marchó, comenzando a salir de la oscuridad mostrando su vestimenta. El traje del héroe de cuello completamente harapos. Con su mirada alzada cruzó aquella infinita luz, con la Liga de los Villanos a sus costados y con ese hombre delante suyo. Por fin había alcanzado la meta y ahora el objetivo al final de esta era solo uno: tomar el One for All. Próximo capítulo, Tu camino.